need everyone to back off right now. Stop. No. Call the police. I'm calling the police. A lot of people don't think about Asian discrimination until the pandemic, and all of a sudden there were some very blatant examples of that coming out. I think growing up here in the States, one type of discrimination that a lot of Asians face is not what we normally hear about. We grew up in quite liberal places, and the kids knew that you're not supposed to use the N-word, that was off limits, but Jink was fine, and nobody seemed to care. So as an Asian American, how does this whole situation make you feel? I was born here, I'm an American citizen. Why am I to blame for something that happened, halfway across the world? ¿Hasta dónde puede llegar el miedo cuando se disfraza de ignorancia y se convierte en odio? En medio del brote del coronavirus, una joven asiática fue brutalmente golpeada en el metro de Nueva York. Su delito, tener rasgos orientales y llevar cubrebocas. El video circuló por redes, mostrando a la mujer huyendo, con las manos arriba sin oponer resistencia, mientras dos hombres la alcanzaban y la agreden frente a una multitud que simplemente observa. Y esto no es un caso aislado. En países como Francia, España o Reino Unido, personas de origen asiático han sido víctimas de agresiones, miradas y comentarios. Por eso nació la campaña #NoSoyUnVirus, como un grito colectivo para frenar el estigma y el racismo desatado por el miedo al virus, pero también por la falta de empatía. Hoy más que nunca vale la pena reflexionar. ¿Estamos dejando que el miedo le gane al sentido común? Vamos a hablar de eso. Esto, lamentablemente, ha sido una problemática para los asiáticos en los últimos años. Bienvenidos a Juventud Sin Fronteras, un espacio donde exploraremos las realidades de Asia y su diáspora. Hoy hablaremos de un tema muy importante y tristemente vigente: la discriminación hacia las comunidades asiáticas tras la pandemia de COVID-19. Hola, soy Ale. Y sí, concuerdo con que es impactante cómo el virus no solo afectó la salud física, sino también desató una ola de racismo y xenofobia. No solo fue miedo, fue odio disfrazado de precaución. Hola, soy María y justo eso queremos visibilizar. Muchos asiáticos, no solo chinos, fueron agredidos física y verbalmente en distintos países. Y lo más grave es que la mayoría de las veces no hubo consecuencias. Para que se den una idea, en Estados Unidos se registraron más de 3.800 incidentes de odio contra personas de origen asiático en solo un año, según datos de Stop AAPI Hate. También nos gustaría citar algo que dijeron ellos. Desde que comenzó la pandemia, ser asiático en público se siente como ser un blanco móvil. Y ese odio no solo se quedó en Estados Unidos. En Japón, por ejemplo, una tienda puso un letrero que decía "No se permiten chinos". Imagínense cómo se debe de sentir que te rechacen así solo por tu origen. Citando una entrevista de broadcasting japonés NHK, una turista de Hong Kong fue testigo de este caso, y ella expresó: "Fue como si nos culparan personalmente por la existencia de un virus". También, una mujer contó que estaba hablando por teléfono en mandarín en una estación del metro y una señora se alejó gritando: "Alejen ese chino infectado de coronavirus de mí", según fuentes como Human Rights Watch en 2020. Es tan absurdo como doloroso, y lo peor es que se normalizó y no hubo consecuencias. Y parte de la culpa la tuvo el discurso público. Cuando se empezó a usar el término virus chino, se legitimó ese racismo. Las palabras importan. Llamar al COVID-19 el virus chino deshumaniza a las comunidades enteras, según la Asociación Estadounidense de Estudios Asiáticos. Afortunadamente, también hubo acciones para contrarrestarlo. El presidente Joe Biden firmó una orden para frenar estos casos de odio. Una de sus frases fue: "Debemos de erradicar el odio y la xenofobia donde quiera que existan". Amigos, ¿se han dado cuenta de que esta discriminación no surgió de la nada? Tiene raíces históricas muy profundas. Totalmente. Hay un concepto llamado peligro amarillo que surgió en el siglo XIX. Era una metáfora racista que describía a las personas de Asia Oriental como una amenaza para Occidente. Exacto, y esa idea ha persistido. Por ejemplo, el libro de Casta, El origen de lo que nos divide, de Elizabeth Wilkerson, se habla de cómo las jerarquías sociales y raciales se mantienen a lo largo del tiempo, incluso en contextos modernos. Es impresionante cómo es que la ignorancia puede llegar tan lejos. Guiarnos únicamente por el aspecto físico está mal, ya que la región asiática es sumamente variada. Amigos, como internacionalistas es crucial que hablemos del orientalismo. Este concepto, desarrollado por Edward Said, se refiere a cómo Occidente ha construido una imagen estereotipada y exótica de Oriente,
presentándose como misterioso, atrasado y fundamentalmente diferente. Exacto, María. Said argumenta que esta representación no es inocente, es una forma de ejercer poder y control sobre Oriente, justificando la dominación colonial y cultural. Y Hollywood ha sido un actor clave en perpetuar estos estereotipos. Películas como Aladdin presentan una visión de Medio Oriente como un lugar de magia, barbarie, mientras El último samurái muestra a Japón como una tierra exótica que necesita ser salvada literalmente por alguien occidental. Además, en Memorias de una geisha se retrata a las mujeres japonesas como figuras misteriosas y sumisas, reforzando ideas distorsionadas sobre la feminidad asiática. Estos ejemplos muestran cómo el cine occidental ha contribuido a una visión distorsionada de Asia, que afecta a la percepción pública y a las relaciones internacionales. Justo, es que es fundamental que como internacionalistas cuestionemos estas representaciones y promovamos una comprensión mucho más auténtica y sobre todo respetuosa de las culturas asiáticas. Claro, como lo dijo nuestra maestra Patricia Marín, Asia es considerado como un mosaico de culturas, donde no todos son iguales, hay mucha diversidad. Nosotros, como estudiantes de Relaciones Internacionales, sabemos que no podemos guiarnos por este estereotipo de Asia como el todos son iguales si son asiáticos, chicos. Es importante que seamos ese discurso de cambio y que seamos esa vía de información en la cual hagamos la diferencia para que este tipo de cosas no pasen. A continuación, iremos a un breve comercial. En un momento regresamos. Atención a todas las románticas empedernidas y también a los corazones rotos que todavía revisan el visto de WhatsApp. Llega el rey de la bachata con su nuevo álbum que literal nos va a hacer llorar, bailar y textear a nuestro ex a las 2 de la mañana. Hola, mi amor. ¿Pensaste que no iba a volver? Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora, usurpadora. Exijo contigo una entrevista, sospecho plagio a mi señora, mal imitadora. El nuevo álbum de Romeo Santos ya está disponible en todas las plataformas. Escúchalo, sufre rico, y si no lloras, no lo estás escuchando bien. The King's Back, baby. Descarga Spotify ya. Hola, bienvenidos de vuelta a nuestro podcast Juventud sin Fronteras. Retomemos las ideas del orientalismo, la discriminación post-COVID y más. Para continuar, me gustaría compartir que el estudio de Paula Junli Marina analiza cómo el COVID-19 reactivó discursos discriminatorios hacia la comunidad asiática, mostrando que estos prejuicios están profundamente arraigados en la sociedad. Y no podemos olvidar que, como dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la pandemia sigue desatando una oleada de odio y xenofobia, buscando chivos expiatorios y fomentando el miedo. Es crucial entender que estos estigmas no son nuevos, pero la pandemia los ha amplificado. Reconocer su origen es el primer paso para combatirlos. Y justo ahí entra el tema del orientalismo. Como internacionalistas, es importante cuestionarnos por qué todavía existe esa percepción de lo asiático, como algo exótico, lejano o misterioso. Eso no solo alimenta estereotipos, también deshumaniza. Sí, y eso no es algo que solo pasa en libros o en teoría. Lo vemos todo el tiempo en películas, series, redes sociales. Como Ale mencionó antes, el cine de Hollywood ha vendido durante años una imagen de Asia que no corresponde con su realidad. Literal. Pongan atención a las películas que mencionamos previamente, como Memorias de una geisha y El último samurái. Estas historias son donde los personajes asiáticos giran alrededor del protagonista blanco que viene a salvarlos o literalmente a descubrir su cultura. O incluso en animaciones como Kung Fu Panda. Aunque es una película divertida, también simplifica mucho las culturas asiáticas. Las reduce a conceptos de sabiduría, kung fu y comida con palillos. Es como si Asia solo existiera para enseñarnos lecciones espirituales o dar una estética a las películas. Y eso no ayuda cuando lo que necesitamos es ver a las personas asiáticas como iguales, no como personajes simbólicos. Tal cual. Entonces, cuando ocurre una crisis como el COVID, estos estereotipos hacen que sea más fácil culparlos, porque ya se les ha construido como los otros, los diferentes y por supuesto los ajenos. Y ahí es en donde nosotros, como jóvenes internacionalistas, podemos romper con esa narrativa,
Tenemos que empezar a ver la diversidad como una riqueza, no como algo exótico o raro. Y también cuestionar lo que consumimos. ¿Qué historias vemos? ¿A quiénes escuchamos? ¿Quién está contando la historia y desde qué lugar? Estoy de acuerdo contigo, Santi. Y este tipo de reflexiones nos ayudan no solo a ser mejores estudiantes, sino mejores ciudadanos globales. Hablar de esto es importante, no para revivir traumas, sino para aprender y no repetir. Lo que pasó con las comunidades asiáticas es una lección urgente sobre empatía. Y también es una llamada a actuar, porque quedarse callado ante el racismo también es ser parte del problema. Gracias por escucharnos en Juventud Sin Fronteras. Ojalá este episodio sirva para reflexionar, cuestionar y sobre todo transformar. Gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima. Human Rights Watch 2020, el COVID-19 aumenta la xenofobia y el racismo contra los asiáticos en todo el mundo. Stop AAPI Hate 2021, reportes de incidentes de odio contra asiáticos en Estados Unidos. Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, PUEA 2020, Xenofobia en tiempos de pandemia. Jiménez Gómez Laura 2023, el racismo hacia la comunidad asiática durante la pandemia del COVID-19. Análisis del caso de España. Trabajo de fin de grado, Universidad de Valladolid. Anadolu Agency sin fecha, discriminación en tiempos de COVID-19 contra las personas de origen asiático en Francia. Recuperado, abril 24, 2025. Wilkerson Isabel, 2020, Casta, el origen de lo que nos divide, New York, Random House. Alejandre Marina P.Y., 2024, impacto del COVID-19 en los discursos discriminatorios hacia la comunidad asiática, Universidad de Valladolid. Milenio sin fecha, golpean brutalmente a mujer china en el metro de Nueva York por tener coronavirus. Recuperado, abril 14, 2025.